Muy buenos días amigos, llega el fin de semana y no quiero cocinar. Voy a preparar una receta de fiesta sin complicarme y muy económica. Vamos a hacer unos jamoncitos de pollo a la cerveza. El jamoncito es la parte esta del pollo del muslito. Vamos a preparar comida para 5 personas. ¿Sabéis lo que me ha costado esto? 6 euros. Vamos a verlo, porque tiene poco trabajo, está muy rico y es tan fácil. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que nuestros jamoncitos de pollo están bien limpios. Yo le quito la parte esta del final, aquí entre los huesos. Esto es una manía mía, que se lo puedes quitar o no, se lo voy a quitar a todos y luego voy a quemar por si tienen alguna pluma. Que estén bien limpios. Por cierto, he dicho ya que esta receta lleva muy pocos ingredientes. Pues lleva muy pocos ingredientes, ya verás, lo vas a flipar. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es quemar muy bien las plumas. Esto lo puedes hacer a fuego directo en la cocina, como lo hacía mi abuela, o también, si tienes un soplete de cocina, como tengo yo, asegúrate de que no queda ninguna pluma porque vamos a utilizar la piel del pollo que tiene un montón de sabor. Bueno, mientras con una mano quemas las plumas, con la otra mano aprovechas y te suscribes al canal si no estás suscrito ya, y si te suscribes te enviaré un jamón de pata negra a tu casa. Bueno, pues esto ya lo tengo, me los llevo a darles un buen enjuague. Si no quieres enjuagar el pollo, eres libre de no hacerlo. Yo enjuago el pollo, llevo cuidado para que no haya contaminación cruzada y luego lo voy a secar muy bien y tan ricamente. La tabla, por supuesto, donde he cortado pollo, pues también la voy a limpiar muy bien con agua y con jabón, muy importante. Bueno, pues ya está todo en orden, ya tenemos la mitad de la receta lista, como lo oyes. Vamos a poner una cazuela al fuego y vamos a poner abundantes ajos. Yo voy a utilizar una cabeza entera. Mira si me voy a complicar. Los ajos enteros y vamos a poner en la cazuela pues un buen chorro de aceite de oliva de calidad, por favor, así. Un chorrete. Vale, vamos a poner los ajos que se vayan friendo, ahí. Mientras, pues vamos a salpimentar muy bien nuestros muslitos. Y voy a secarlos con un poco de papel porque recuerda que yo los he enjuagado muy bien. Sal. Y una buena rascada de pimienta, así. Los volteamos y repetimos la operación. Ahí. Bien. Bueno, vamos a empolvar. Estudiantes, esta receta va muy bien para vosotros. No digo por lo de empolvar, digo por lo que cuesta de hacer, que es muy sencilla. Mirad, vamos a pasar los muslos por harina, pero vamos a quitar toda la harina sobrante. No queremos ni un gramo de harina más de la que hace falta. Y los vamos a ir poniendo aquí. Bueno, fíjate muy bien, porque los ajos empiezan a tomar color. Tampoco queremos que se nos quemen. Vamos a aprovechar y vamos a ir friendo muy bien el pollo hasta que dore por los dos lados. Los voy a acomodar muy bien, así, entre los ajitos. Le vamos a dar un par de minutos por cada lado a cada jamoncito, así, hasta que dore. Bien doraditos. Bueno, esto ya casi lo tengo y llega el momento de echar la cerveza, que la tengo enfriando por si acaso. A ver, esto creo que lo tengo que explicar. La cerveza no hace falta que esté fría, pero si está fría y apetece, estudiantes, orejillas, pues te pones un traguito porque hay que hidratarse. ¿Sí o no? Y más si es fin de semana. Salud. Bueno, cervecita para adentro, subimos un poco el fuego. Estamos utilizando cerveza en vez de caldo. No te preocupes, que se va a consumir el alcohol y este pollo lo pueden tomar los niños, lo puede tomar todo el mundo. El punto que le va a dar la cerveza es buenísimo. Bueno, pues ya está. Vamos a añadir un par de hojitas de laurel, que le doy un corte así para que suelte todo el sabor. Mira, lo vamos a tapar y lo vamos a mantener a hervor suave durante 1 hora. Ni siquiera lo voy a tener que girar. Vigilamos y si dentro de 30 minutos o así vemos que falta cerveza, que se ha consumido, que necesita un poco, le añadimos un poquito de caldo de pollo, de verduras o incluso agua, no hay ningún problema. Es el momento de añadir alguna hierba aromática si te gusta. Yo le voy a añadir un poquito de tomillo. Esto es todo lo que vamos a cocinar hoy.
Mientras se cocina el pollo, yo voy a aprovechar para freír unas patatitas. Lo más cómodo para no tener que estar muy pendiente, unos dados de patata. Freiremos las patatas en abundante aceite, donde antes hemos puesto un ajo para perfumarlo. Cocinamos las patatas en el aceite hasta que estén bien blanditas, unos 10 minutos a fuego suave. Le quedan 10 minutos a nuestro pollo y quiero que veas esto, mira, mira. Mira la salsita, qué cosa más rica, está ligadita, se está terminando y mientras pasan estos 10 minutos, ¿sabéis qué voy a hacer? Le voy a dar caña a las patatas ya fuerte para que salgan a la vez y luego acompañamos el pollo con las patatitas bien crujientes. ¡Salud! Es el momento en estos últimos minutos de comprobar que la salsa, aparte de estar bien espesita, pues está bien de sal. Esto pide un poquito de sal. Vamos a echar así, un poquito. Y dejamos tapadito los 10 minutos que nos faltan. Estas patatitas ya están bien crujientes. Un poquito de sal. Así, en calentito. Estamos exactamente en 1 hora y quiero que veas esto. Mira, mira qué cosa más tierna que se nos deshace. Está listo, apagamos el fuego. Mira qué espesita que está la salsa. Madre mía, qué cosa más rica. Mira esto, mira. Mira esta salsita. Ay, qué cosa más rica, por favor. Mira, 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 mira. ¿Sabéis cómo lo voy a terminar? Con un poquito de perejil fresco picado. Y nos vamos a la mesa. Madre mía, qué pintorra tiene esto. Comida de domingo, señores. Económica, fácil, que se hace sola prácticamente. ¿Cuál es el trabajo que lleva? Ninguno. A disfrutar toda la familia. Unas poquitas patatas así por encima, que va a hacer muchísima vista y me voy a la mesa. No todas. El resto, que se sirva cada uno las que quiera en la mesa. Simplemente para que se vean así. Pollo a la cerveza, Dulcemiel. Pollo a la cerveza. Los caballos no pueden beber cerveza. Sí, yo sí puedo beber. Le damos al churri, que solamente come zanahoria cuando le damos a Dulcemiel. ¡Ay, qué bien come este perrito de zanahoria! Y tú vas a agradecer más esto. Toma. ¡Ay, qué caballo más guapo! Pero qué bien que me come este caballito. ¿Habéis puesto la mesa? La mesa. Poner la mesa. Siempre igual, siempre igual. ¿A vosotros os pasa lo mismo? Poner la mesa, poner la mesa. Mira esto, mira esto. Mira esto, vamos a coger este, por ejemplo, que me ha dado más rabia. Así. Bueno, de aquí salen 5 raciones bien buenas, ¿eh? Voy a poner 2. Para empezar, salsita que no falte. Mira. Recuerda que lo puede tomar todo el mundo, los niños, todo el mundo, porque el alcohol se ha consumido. Vamos a poner unas pocas patatillas de estas. Unas pocas patatillas así. Y ya podemos hincarle el diente. Hala, vamos a probar, que es que ya no me aguanto. Queridos amigos, sed felices, cocinar poco, disfrutar mucho, preparar recetas tan sencillas como este pollo a la cerveza. Que a nadie se le olvide darle al like en el vídeo si te ha gustado. Y vamos a probar, me quedo aquí sufriendo como siempre, mira qué cosa más rica. Ay, mamá. Con patatilla, a mí me gusta con patatilla, con salsa, que lleve de todo. Queridos amigos, ¿dónde está mi cerveza? Aquí. Que me queda poca, pero ahora me echo más. ¡Salud! Y sed felices, os quiero. Mi churri, a ti también te quiero. Pues sí.